Nos hemos puesto en la presencia de Dios para tratar de hacer un ratito de oración con algunas de las que están aquí presentes en este oratorio y también para que la grabación de esto pueda servir a otras personas. Estamos junto a Jesús en la Eucaristía, y aun cuando una persona esté haciendo su oración de modo habitual lejos de la Eucaristía, siempre puede unirse a un sagrario, y ahí nuestra oración es más útil. Siempre es útil, digo, todavía más fecunda. Pensaba que podemos comenzar con aquellas palabras que San Pablo, cuando todavía no era santo, era Saulo de Tarso, escuchó con gran sorpresa que el Señor le decía. ¿Te acordás que él estaba yendo hacia Damasco para perseguir a los cristianos? Él no terminaba de entender el cristianismo, pensaba que era una herejía, y además que había sido propagada por alguien que estaba muerto. Y cerca del mediodía, una luz lo envuelve, cae al piso, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alguien que por 2 veces lo llama con su nombre y dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió muy sorprendido: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Claro, el desconcierto de Saulo era muy grande porque no se imaginaba que estuviese persiguiendo a Jesús. Pensaba que estaba ya muerto y enterrado hacía mucho tiempo. Pero Jesús quiere identificarse con los cristianos, a quien tú persigues. Cuando estaba persiguiendo a Esteban, cuando estaba persiguiendo a los hombres y las mujeres de Damasco, estaba persiguiendo a él. Jesús se identifica con su iglesia, se identifica con los creyentes. Ya antes Jesús le había dicho a todos los apóstoles en una oportunidad: quien a ustedes oye, a mí me oye. Quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Es ese misterio de la iglesia presente en nosotros, que es continuidad de lo que Jesús vino a hacer en la tierra para salvarnos, y que se apoya en personas concretas. Por eso se identifica con ellos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. También se podría decir al contrario: yo soy Jesús, a quien tú sirves. Porque cuando alguien está prestando con sentido sobrenatural un servicio de caridad o un servicio profesional, se lo está prestando a Jesús. Te propongo que en este rato de oración meditemos en el amor a la Iglesia. Y sobre todo, Dios nos conceda un amor concreto a la Iglesia, no un vago sentimiento de decir qué bueno, qué lindo, qué es esto, voy a intentar quererlo más. No, que el Señor nos ayude a amar a la Iglesia de una manera concreta. Un amor que, como bien sabés, no se puede basar, fundamentar en que la Iglesia sea una institución humana, cultural, sí, respetable. Bueno, ya tiene 21 siglos, pocas instituciones tienen tanta antigüedad, pero nuestro amor no pasa por una cuestión cultural, afectiva. También Dios nos conceda que haya un afecto, pero, salvando las distancias, pero en una ciudad alguien podría decir: no, en mi familia siempre hemos sido del club estudiantes, en mi familia siempre hemos sido de gimnasia. O en otras ciudades la gente podrá decir con otra: sí, nosotros siempre somos del club social o del club de regatas, si están junto a la ribera de un río. O muchas veces la gente se organiza también por sus antepasados, y entonces nosotros pertenecemos desde siempre a la sociedad sirio-libanesa, nosotros somos de Unione Benevolenza, si son italianos,
nosotros somos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Está bien, pero la Iglesia es algo mucho más que algo cultural, afectivo, porque es una iniciativa divina. Es Dios quien ha formado su Iglesia y quien nos ha convocado, quien nos ha llamado a formar parte de esa Iglesia. Muchas veces como un regalo inesperado, que nos hemos tomado conciencia años después de que habíamos recibido ya el regalo de incorporarnos a la Iglesia por el bautismo, hemos tomado conciencia. Pero sí, es una iniciativa de Dios que quiere llegarse a nosotros, que quiere darnos su salvación. Y es un misterio divino y humano. No es algo que se pueda entender simplemente con las categorías del pensamiento habitual. Necesitamos la luz de la fe. Decía San José María, hace falta que meditemos con frecuencia para que no se vaya de la cabeza que la Iglesia es un misterio grande, profundo. No puede ser nunca abarcado en esta tierra. Si la razón intentara explicarlo por sí sola, vería únicamente la reunión de gentes que cumplen ciertos preceptos, que piensan de forma parecida. Pero eso no sería la Iglesia. No podemos explicar la Iglesia solamente por el conjunto de las personas que creen. Es algo mucho más grande. Es algo más que la reunión de los bautizados. Entre otras cosas porque tiene dimensiones que van más allá de esta tierra. Forman parte de la Iglesia todas las benditas almas del purgatorio. Aquellas personas que murieron en la gracia de Dios, pero que tienen que purificar pocos o muchos pecados y no están todavía en condiciones de contemplar a Dios cara a cara, pero se purifican y forman parte de la Iglesia y tienen relación con nosotros, en el sentido de que nosotros podemos ayudarlas, ayudar a que se acorte el tiempo de purificación. Por eso rezamos por las almas del purgatorio, ofrecemos indulgencias. Y ellas también nos ayudan a nosotros, porque en la medida en que nosotros les tenemos devoción, rezamos por ellas, las almas del purgatorio nos hacen tomar conciencia de que tenemos que ser santos. En el fondo están como diciéndonos, traten de saltearse el purgatorio, vivan de tal manera que puedan ir a ver a Dios directamente. Y por supuesto forman parte de la Iglesia los que ya están en la presencia de Dios, los que están en el cielo, gozando de Dios cara a cara. La Iglesia es algo mucho más grande entonces de lo que nosotros vemos. La Iglesia no es la parroquia, aunque por supuesto empieza por la parroquia, es evidente, pero no es ni siquiera el conjunto de las parroquias. La Iglesia no es la conferencia episcopal de un país o de otro, también forma parte de la Iglesia, faltaría menos. La Iglesia no es la curia vaticana, también forma parte, pero es ese misterio mucho más grande. Es el cuerpo de Cristo. Formamos nosotros parte de ese cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, por Él nos salvamos, por Él ayudamos a otras personas a alcanzar también la salvación. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo, una manera también de decirlo, porque efectivamente el Espíritu Santo, al igual que Jesucristo, es enviado por Dios Padre para nuestra salvación, para una salvación y una santificación que se realiza en la Iglesia, el templo del Espíritu Santo. Tenemos que descubrir lo que el Espíritu Santo va haciendo en la Iglesia. Y hay unas palabras también de San José María relacionándolo una vez más a Jesucristo con la Iglesia, cuando dice, la Iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros, Dios que viene hacia la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y grandes combates
de la vida diaria. La iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí cuando persigues a los miembros de la iglesia? Pues yo estoy con ellos, y yo estoy con ellos para darles, nos dice el Señor, mi revelación, para darles a conocer la verdad, para santificarlos con mi gracia que se otorga a través de los sacramentos, sosteniéndolos con la ayuda de la oración de unos por otros, en los pequeños y en los grandes combates. Cuánto nos regala Dios a través de la iglesia. Pensémoslo, porque eso es lo que nos ayuda a amar más a nuestra Madre la Iglesia. Los sacramentos, esos signos sensibles y eficaces de la gracia, los recibimos a través de ella. Recibimos el bautismo, la confirmación, y con frecuencia podemos recibir también a la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, y después los otros sacramentos, el matrimonio, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal. Pero a través de la Iglesia el Señor nos regala la gracia. La Iglesia es la custodia de la palabra de Dios, a través de ese magisterio. Quien a ustedes oye, a mí me oye. Nunca terminaremos de agradecer suficientemente el magisterio del Romano Pontífice y de los obispos en comunión con el Romano Pontífice. Porque si no, nosotros quedaríamos librados a nuestra propia voluntad, que a veces sería buena voluntad y a veces, ¿por qué no?, también podría estar teñida de una cierta mala voluntad o de buscar nuestra conveniencia. Es bueno que nos acerquemos a leer el Evangelio y ver qué me dice a mí, pero tenemos que saber leerlo en la Iglesia, en el sentido de cómo ha entendido la Iglesia esta Escritura, a lo largo de la tradición de la Iglesia, porque si no puede pasar lo que vemos que pasa lamentablemente con muchos hermanos nuestros cristianos, llenos de buena voluntad, pero que se van dividiendo unos y otros, perdiendo lo esencial, porque les falta el magisterio que da precisamente esa garantía de interpretar las cosas como Jesucristo nos la ha querido enseñar. Entonces, tenemos que agradecer que en la Iglesia tengamos a una madre y una maestra que nos enseñe. En la Iglesia tenemos los santos, esos hermanas y hermanos nuestros que nos han precedido y que han vivido de un modo heroico la fe y la caridad, o sea, la fe con todas sus consecuencias. Y son para nosotros un modelo que siempre nos estimula. Ayer salía la noticia de que el Papa ha decidido beatificar a Juan Pablo I, aquel Papa de un pontificado tan breve, 33 días, pero que hizo tanto bien, el Papa de la sonrisa. No era una sonrisa falsa, sino que hablaba de su alegría de estar con Cristo. Y bueno, en ese poquito tiempo facilitó muchas cosas y además, entre otras cosas, que pudiera venir después un Papa grande como San Juan Pablo II. En la Iglesia tenemos los santos. ¿Cómo no vamos a amar a esa institución divina y humana donde el Señor nos da el ejemplo y la intercesión de esas criaturas santas? En la Iglesia tenemos las indulgencias, ese poder que Dios ha dejado a su Iglesia, lo que desaten en el cielo, en la tierra yo lo desataré en el cielo. ¿Sí? No solamente se nos perdonan los pecados, sino que se nos da la posibilidad de que nosotros también podamos quedar limpios de la culpa, de la pena, mejor dicho, que nuestros pecados merecen, las indulgencias. También en este año, por ejemplo, dedicado a San José, donde si lo tratamos más, si rezamos oraciones a él, incluso a veces hasta en un retiro, cuando uno asista a una meditación con San José, son todas muchas posibilidades de conseguir indulgencia, de modo habitual también en este año. La Iglesia, ojalá la amemos cada día más, como podía decir San José María, un hombre que amó a la Iglesia profundamente, pero él decía en un punto de camino, qué alegría poder decir con todas las veras de mi alma,
amo a mi madre, la Iglesia Santa. No es una cuestión solamente de obediencia, de respeto, sino de amor, de cariño. En la medida que nos damos cuenta que es nuestra madre. No podría tener a Dios por padre quien no tuviera a la Iglesia por madre, dice un padre de la Iglesia de los primerísimos siglos del cristianismo. Amo a mi madre, la Iglesia. Y Dios nos conceda, eso era lo que nos proponíamos al comenzar este rato de oración, que ese amor no quede en un vago sentimiento, o no quede en esfuerzos estériles, sino que nos ayude a amar con obras y de verdad a nuestra madre. Lo nuestro no es intentar que nos nombren el feligrés del año. Había un párroco que para estimular a sus parroquianos había eso, instituía todos los años el feligrés del año. Muy bien si lo quiere hacer, si le sirve a esa gente, pero evidentemente nosotros tenemos que amar a nuestra Madre Iglesia por motivos mucho más elevados y que pasarán desapercibidos a la inmensa mayoría de las personas. Por eso te propongo que una pregunta concreta que nos hagamos en este momento es: ¿y yo cómo sirvo a la Iglesia? Porque el servicio es una manifestación concreta de amor. ¿Cómo sirvo yo a la Iglesia? Y aquí también nos vamos a entender, ¿no? Yo simplifico muchas cosas, pero, por ejemplo, no se trata de si le llevo muchas o pocas tortas o tartas o pasteles al párroco, ¿no? Que por supuesto, si uno lo puede hacer porque es el aniversario de su ordenación o no sé qué, bienvenido sea, pero no pasa por ahí solamente ni principalmente nuestro amor a la Iglesia. O yo amo mucho a la Iglesia porque al sacerdote le presto tal o cual servicio profesional. Bien, no está mal, pero va mucho más allá. En concreto, ¿cómo hago yo la Iglesia día tras día? ¿Cómo la consolido a la Iglesia con mi oración, con mi sacrificio y con mi lucha por la santidad? Es ahí donde estamos también nosotros haciendo la Iglesia. Uno de los nombres de la Iglesia es la comunión de los santos. Los bautizados se pueden llamar santos, no en cuanto que ya lo son, pero sí en cuanto que están llamados a la santidad. Y entre los bautizados hay una comunión, una estrecha comunión, la comunión de los santos, por las cuales estamos constantemente comunicándonos cosas buenas. No solamente podemos recibir las cosas santas, la Eucaristía, la palabra de Dios, sino que además podemos comunicar oraciones, sacrificios, y así nos apoyamos mutuamente. También es cierto que, como igual estamos unidos, si nosotros no tuviésemos una vida de sacrificio, una vida de amor, una vida de lucha por la santidad, estaríamos quizás comunicando a los demás algo menos santo. Estaríamos comunicando un poquito de tibieza, de frialdad. Señor, que no sea así. Ayúdanos a que realmente podamos colaborar. Hemos recibido tanto que lo lógico es que tratemos nosotros de dar algo muy bueno a través de nuestro esfuerzo diario. Por eso, la lucha por la santidad. Construimos la Iglesia santificando la tarea cotidiana. Sí, la Iglesia es un edificio espiritual de piedras vivas, como dice también la Escritura. Y esas piedras vivas las tenemos que construir nosotros día tras día con lo que nos toca. Uno puede construir la Iglesia en el momento de levantarse. Suena la alarma, el despertador, y por ahí uno no tiene ni ganas ni fuerza, pero dice, no, me está esperando un nuevo día, me está esperando lo que yo tengo que comunicar a los demás con mi esfuerzo por vivir cristianamente. Y uno se santifica y santifica la Iglesia con ese momento de levantarse, con el cuidado de personas concretas. Una persona casada tendrá que cuidar a su cónyuge, su marido, su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos, otras personas. Bueno, ahí uno está construyendo la Iglesia con la caridad, tratando de hacer con el mayor cariño posible el trabajo
que uno tenga, el que toque. Ese trabajo que se hace en una oficina, que se hace en un comercio, que se hace en una institución educativa, que se hace en una institución sanitaria o en la propia casa. Ahí está uno construyendo la iglesia. La iglesia la construimos todos, también cuando una persona está enferma y entonces tiene que hacer caso a sus médicos y tiene que a veces dedicarle mucho tiempo a tratamientos o hasta hacer ejercicios. Una persona puede santificar haciendo flexiones del codo, de la mano, del dedo gordo, lo que toque. Bueno, ahí nos está esperando el Señor. Todo eso se puede ofrecer. Haciendo apostolado con los que están a nuestro alrededor. Ahí construimos la iglesia concreta, facilitando que esa persona conocida o amiga se confiese, animándole a dar el paso, porque por ahí sí nos ha contado que tiene un problema y que le duele una situación anterior y que en el fondo no sabe si estuvo bien. Habrá que tenerle comprensión, paciencia, indulgencia, pero decirle, ¿por qué no te confesás? Te va a hacer mucho bien. Anda al lugar del perdón, que es el sacramento de la confesión. Vas a experimentar la paz que te da el escuchar de parte de Dios, que te dice que tus pecados son perdonados. Eso es construir la iglesia. Como también se hace cuando animás a una persona que bautice a su hijo, que está esperando una mejor oportunidad, bueno, cuando se pueda reunir más la familia, está bien. Pero más importante aún es que esa criatura no se pierda la gracia de Dios. Es animarla a que trate de que venga la familia cuanto antes, pero que no dilate el tiempo. O cuando estás animando a otras personas, sugiriéndoles con delicadeza, con mucho respeto, que son cosas muy delicadas, pero que se case por la iglesia. Si quiere formar una familia y quiere tener hijos, que aproveche esa gracia que Dios nos da, que es el sacramento del matrimonio, para darle no solamente más estabilidad, sino para contar con la fuerza de Dios y además obedecer a Dios, porque sin lo otro, sin un compromiso serio, es también una ofensa a Dios. Estás construyendo la iglesia cuando haces apostolado, en el sentido de aconsejar, por ejemplo, a personas conocidas a que santifiquen su trabajo, que lo hagan cara a Dios, que lo hagan para servir a los demás, para mejorar este mundo. El trabajo que sea. Y eso se puede hacer con la verdulera, con la maestra, con la enfermera, con aquella que es concejal, con aquel que es intendente. Sí, todas esas cosas son profesiones que tienen que también acercarse a Dios, santificarse. Otro punto importante del amor a la Iglesia es el amor al Papa. La Iglesia católica no sería la Iglesia sin el Papa, como tampoco sería la Iglesia sin la Virgen María. El Señor ha querido darle estas características muy concretas. Necesitamos de la Virgen para que sea realmente la Iglesia y también necesitamos del Papa. Y por eso es lógico tenerle mucho amor al Papa, no por un tema de simpatía o de afinidad en todo. Si Dios nos lo concede, bienvenido sea. Hablábamos de ese Papa que gobernó la Iglesia 33 días, Juan Pablo I. Wow, es una sonrisa, es muy fácil quererlo. Y otras veces, en contextos más complicados, más intensos, más largos, más prolongados, bueno, por ahí uno no tiene afinidad con todo. Pero nuestro amor al Papa, nuestro amor incondicional a quien es el vicario de Cristo en la tierra, es por esos motivos sobrenaturales. No por la persona humana, sino por lo que significa. Es el representante de Cristo en la tierra, porque tiene una gran responsabilidad, una gran tarea sobre sus hombros. Que la consideración, decía también San José María, diaria, del duro peso que grava sobre el Papa y sobre los obispos, te urja a venerarles, a quererles con verdadero afecto, a ayudarles con tu oración. ¿Cuánto rezo a diario
por el Papa. Y, perdóname la pregunta, pero a veces también tenemos que hacerlo. ¿Critico alguna vez? Porque sí, nos puede pasar que somos personas que, bueno, nos fijamos demasiado en las cosas. Además, también, entiéndase bien, pero los argentinos tenemos muchas posibilidades buenas de querer al Papa, pero también nos puede pasar que como lo consideramos tan cercano a nosotros, tan nuestro, bueno, nos sintamos con autoridad moral para criticarlo, cosa que ni se nos ocurría del Papa Benedicto o del Papa Juan Pablo II. Y ahora resulta que, como vemos más cercano, Señor, danos sentido sobrenatural, ayúdanos a no estar influidos por interpretaciones humanas de lo que dice o lo que hace, como si fuera en clave política o pensando en un determinado partido. Ayúdanos a tener un sentido más grande. Ayúdanos también a no dejarnos influenciar simplemente por los títulos periodísticos. Nosotros no podemos seguir el magisterio del Romano Pontífice a través de los títulos de los diarios. Y también necesitamos elegir bien cuáles son nuestras fuentes de información, porque también el diablo ahí hace su tarea. Y algunas fuentes de información que se consideran recatólicas no tienen amor al Papa y están buscando constantemente desacreditarlo y mostrar las cosas de un ángulo que no es el adecuado. Entonces, qué bueno es informarse, y razonablemente, tampoco uno puede estar informado absolutamente de todo, porque uno tiene su trabajo que hacer, no puede estar sabiendo todo lo que pasa, pero buscar fuentes. En Argentina puede ser la agencia AICA, y después están muy difundidas estas más amplias como Aleteia o como Así Prensa, bueno, ¿no? que nos informan con objetividad, pero también con sentido sobrenatural. Eso nos lleva también que a otro punto concreto de amor a la Iglesia puede ser defender a la Iglesia, entiéndase bien, no atribuirle los errores de sus hijos a la madre. No sé, que si parece que en Francia durante años muchos sacerdotes hicieron no sé qué barbaridades. Hicieron barbaridades, los hicieron ellos, no es la Iglesia, no es nuestra madre. Lo que nosotros tenemos que hacer es desagraviar, o como dijo el Papa, sentir vergüenza, si eso fuera el caso, poniendo la noticia en un contexto más adecuado, también en comparación con otras realidades, pero por supuesto, ¿no? Volvemos a lo anterior, la Iglesia es una institución humana y divina. Humana porque Jesús le dijo, sobre esta piedra construiré mi Iglesia. Entonces, bueno, el Señor la construye así. Pero entonces nosotros tenemos que agradecer al Señor las cosas buenas, los elementos divinos, y el elemento humano tenemos que rezar, tratar de mejorarlo. Así es la constitución de la Iglesia, humana y divina. Y no, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ni los pecados de los que forman parte de la Iglesia. Recemos entonces por todos los que hacemos la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los padres y madres de familia, que son importantísimos en la construcción de la Iglesia, porque ellos les dan a sus hijos las primeras nociones y después les dan el marco de referencia. En la medida que los padres y madres amen a la Iglesia, conozcan su doctrina, la lleven a la práctica, eso les ayuda. También necesitarán de unos catequistas y de unos párrocos, sí, pero recemos también mucho por los padres y madres de familia. Y encomendemos todo esto a la Virgen, que es Madre de la Iglesia, que ella nos ayude a tener un amor con obras y de verdad a quien es también nuestra Madre.